Volvimos con acceso a los derechos y lo tenemos en el piso al presidente del Colegio de la Abogacía, el doctor Lucas Galeano. Gracias, Lucas, por estar con nosotros una vez más en Acceso a los Derechos. Gracias a ustedes por convocarme, un placer. Bueno, una vez más se arremete contra la profesión, ¿no? Contra los profesionales del derecho, en este caso particular, con los divorcios administrativos. Sí, claramente es una iniciativa que cuando uno la escucha del lado donde se propone suena atractiva, pero detrás tiene una gran falta de información respecto de los efectos que se generan. A ver, cuando se plantean, para reducirlo en un eslogan o una frase que es un poco la técnica de comunicación de quienes auspician el proyecto, que dicen: si para casarte lo haces ante el registro, para divorciarte también, con el mismo grado de dificultad. Eso, para quien lo mira de afuera, puede sonar bastante atractivo y de sentido común. Ahora, está claro que cuando uno profundiza un poco las cuestiones que hay detrás del impacto que pueda tener esa decisión en la sociedad, no es tan así. Y ahí es donde empezamos a desandar que en realidad no es una buena iniciativa. Y déjame explicarte sintéticamente una introducción de por qué no, para que la comunidad sepa. A raíz de la decisión del divorcio se disuelve toda la comunidad de bienes y hay que definir un montón de intereses que generó la propia vida de matrimonio. O sea, la vida de matrimonio, la vida matrimonial, generó un montón de efectos jurídicos distintos de los que existía antes de casarse, y sobre los cuales el régimen jurídico argentino tiene un mecanismo para definir la suerte justamente de los efectos del matrimonio. Definir que con la sola firma de un acta de divorcio todas esas cuestiones que se presentan van a quedar resueltas es lisa y llanamente pecar de inocente. Es muy probable, y así lo demuestran otros antecedentes, que no resolver las cuestiones que hoy está resolviendo el régimen jurídico va a generar un mayor grado de conflictividad. ¿Y cuáles son esas cuestiones? Bueno, de arranque, hijos menores. El proyecto no habla de que los cónyuges, cuando van ya de común acuerdo al registro civil, van a tener que definir la suerte de los hijos menores. Ya de entrada, una falencia que no aborda una temática estructural del régimen jurídico argentino, la cuestión patrimonial. Es decir, ¿quién se queda con la casa? Vamos a suponer que no hay bienes registrables, no hay inmuebles, no hay vehículos, no hay motovehículos, no hay bienes registrables, pero los bienes muebles. Hoy en día, un departamento de 2 dormitorios, que es donde podría haber convivido el matrimonio, los bienes muebles son de una enorme importancia. Cuando se define el divorcio y se asigna el hogar conyugal a uno de los cónyuges, ya prácticamente ese debate queda absolutamente para un escenario de resolución conflictivo. ¿Qué abordaje tiene el régimen legal hoy del divorcio? Que esta es otra cosa que se me ocurre ahora. Ahorita se habla de la ley de divorcio express. Y ya existe la ley de divorcio express, porque el divorcio es express. O sea, hoy, con la sola manifestación de voluntad, las partes, en un cortísimo plazo, que la sentencia en tiempos de la justicia rosarina no tarda más de un mes, el vínculo está disuelto. Ahora, fíjate vos lo curioso, se disuelve el vínculo, pero en el régimen jurídico vigente actual de divorcio express, de divorcio ágil, el sistema contiene lo que se llama la propuesta reguladora, es decir, una comprensión cabal de que la disolución del vínculo va a generar la necesidad de resolver cuestiones hipotéticamente conflictivas que se ponen en conocimiento de las partes. Se asesora a las partes respecto de la necesidad o de la posibilidad de resolver o atender a este tipo de soluciones. Y cuando los divorcios de mutuo acuerdo hoy salen del tribunal, hay una gran mayoría que salen sin ningún grado de conflictividad. ¿Por qué? Porque todas estas cuestiones fueron atendidas. Entonces, un poco el planteo de la abogacía es, a ver, no legislen tan lejos de la especialidad.
porque lo que ocurre es que el abordaje que se le da a la figura del divorcio con este tipo de propuestas, y así lo plantea prácticamente toda la comunidad jurídica, salvo 1 o 2 asesores del Ejecutivo Nacional, realmente está alejado de un abordaje correcto de cómo se introduciría esa figura en la República Argentina. A ver, uno lee los considerandos de la ley, que también es muy difícil de interpretar argumentos reales a favor, salvo los enunciativos, digamos, que mencionaba recién, y dice, bueno, en derecho comparado también existe la posibilidad de gestionar o tramitar la disolución del vínculo sea administrativa. Sí, pero ojo, primero el derecho comparado no es derecho argentino. La sociedad argentina no es la misma que la brasilera, la sociedad argentina no es la misma que Colombia, tenemos diferencias más allá de muchas similitudes. Al margen de eso, en todos los casos se hace con patrocinio letrado, en cuyo caso ya la propia concurrencia de las partes a expresar su voluntad de divorcio conlleva la necesidad de una certificación legal de una participación de un profesional que de algún modo asistió a las partes en lo que fueran sus derechos. Pero independientemente del patrocinio letrado y de señalar que el proyecto no es exacto al señalar o al manifestar que existen similitudes entre un régimen y otro, acá la cuestión es mantener el divorcio en sede jurisdiccional. No es cierto que los tribunales estén sobrecargados ni en una mínima expresión por los divorcios de mutuo acuerdo. Nosotros pedimos estadísticas actualizadas a la Corte, pero no llega la carga de trabajo de los tribunales de familia, no llega al 5% en este instituto. Y me atrevo a desafiar contrafácticamente la propuesta, es decir, nosotros no tenemos números reales de la cantidad de disoluciones de vínculos matrimoniales que producto de este abordaje integral y de resolución de conflictos de manera integral no generan conflictividad dentro de los tribunales, no los tenemos. Y justamente lo que alertamos también es que con esta figura es muy probable que la conflictividad se eleve. Por esto que te planteaba, pensar que es divorciarse nada más es un error. Aparte de ser doble gasto del Estado en sede administrativa y después seguramente, no tengo dudas, y me la juego, digo, a título personal, que va a generar conflicto y eso va a ir a sede jurisdiccional. Digo, va a ir al Poder Judicial. Entonces, el Estado va a gastar doble, es decir, muchos recursos económicos, humanos, de disposición y demás, cuando algo, digo, una persona que no tiene recursos tranquilamente puede ir a para hacer el divorcio a la Defensoría Civiles. Por supuesto. Tranquilamente. Bueno, hoy, mira, yo me tomé el trabajo de consultar con especialistas en derecho de familia, buscando justamente una respuesta en apoyo a la iniciativa del proyecto para identificar si realmente no se trataba de una iniciativa para tener en cuenta. Y no existe. Justamente quienes se especializan en el derecho de las familias reconocen este mecanismo integral de solución a las hipótesis de conflictividad que da el proceso actual. De hecho, justamente en la reforma del 2015 lo que se hizo es atender a esa dificultad que se podía generar en relación a las demoras o en relación a la diferencia en la voluntad de ambos cónyuges, es decir, uno que se quiera divorciar y otro que no. Eso hoy ya no existe, es decir, gran parte de las problemáticas que se generaban con el régimen anterior han sido resueltas. Y déjame comentarte otra cosa más para que la gente lo sepa. Como vos bien planteabas, hoy quien no tiene fondos para hacer frente a una demanda de divorcio o un proceso de divorcio no contencioso, como plantea el proyecto, vos decís, bueno, pero la gente vulnerable, hoy la gente vulnerable no paga su divorcio. Hay un montón de mecanismos que el propio Estado tiene para garantizarles el pleno conocimiento de sus derechos y de las implicancias que el divorcio tiene y que no les genere un costo. Eso ya existe, de hecho, son muchísimos los divorcios que se hacen bajo esa modalidad. Pero paralelamente, y teniendo en cuenta la cuestión de los bienes, cuando se trata de matrimonios que tienen muchos bienes dentro de la comunidad de ganancial, es muy común que la división y la transferencia de esos bienes se haga por fuera del divorcio, porque se hace por un acuerdo separado. Es decir, no se encarecen los trámites de divorcio cuando dentro del proceso se tiene que ventilar una división
de muchos bienes. Es muy común que en la propuesta reguladora la cuestión de división de bienes quede de una forma paralela, no genera tasas y no genera mayores gastos. Es decir, el sistema funciona realmente bien, se ajusta muchísimo a la necesidad y a la realidad de la sociedad argentina, y el sistema que viene a proponer el Ejecutivo realmente va a empeorar las cosas. Como vos lo planteabas, hoy no menos de 4 meses de distancia o de tiempo de espera para poder celebrar un matrimonio. Ese es el mismo organismo que tiene que receptar las solicitudes de divorcio, o sea que uno puede concluir que es más rápido divorciarse en sede jurisdiccional que en sede administrativa, o sea que tampoco la propuesta tiene asidero real en ese aspecto. Y después otra cuestión, ¿qué ocurre con las oficinas del registro civil a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia? Porque, como vos planteabas, va a haber que generar una estructura para poder abordar, aunque sea el mínimo asesoramiento. Digo, entregas de partidas de nacimiento, entregas de distintas partidas, digo, con respecto a la vida de una persona, ¿no? Digo, turnos de documentos, realizar los documentos y aparte realizar los divorcios. Yo no sé si están, digo, capacitado todo el personal administrativo para realizar asesoramiento sobre eso. A mí me parece que no, pero bueno. Seguro que no, seguro que no. Bueno, ahí está el llamado. Nosotros, el trabajo nuestro fue un poco estos argumentos y muchos más, que por ahí no da la extensión del programa para desarrollarlos, pero visibilizarlos a los legisladores nacionales, quienes van a tener a su cargo la evaluación y el tratamiento de la oportunidad de sancionar esta reforma, y planteándoles justamente que no es oportuno avanzar una reforma legislativa en este sentido. Y siempre nos pasa lo mismo. El eslogan inicial parece reatractivo. Pero ¿por qué no quieren ustedes el divorcio? ¿Por una cuestión de incumbencia? No, déjame que te explique. Yo esto lo estudio desde el primer año de la facultad y lo que plantea el Ejecutivo no es cierto. De hecho, te invito a encontrar referentes con conocimiento serio y acabado de la materia de derecho de las familias dentro del marco del Gobierno Nacional que estén defendiendo técnicamente este proyecto. No los hay, porque el proyecto se acaba en sí mismo, es un eslogan atractivo que cuando uno empieza a profundizar no pasa mucho los análisis. Y ese también es el planteo que le hacemos a los legisladores. Discutamos si ustedes quieren una mejor legislación, evaluemos si creen que esta es una mejor legislación, pero déjennos debatir sobre las cuestiones que la legislación no está teniendo en cuenta, porque ustedes van a tener que resolver sobre eso. Gracias, Lucas, por estar con nosotros en Acceso a los Derechos. Gracias. Esto fue Acceso a los Derechos. Nos encontramos los jueves a las 3:30 horas por Televisión Regional y como siempre los viernes a las 18:30 horas por Somos Rosario.